Alejandra, que ya nos va aterrizando en la realidad práctica de uno de los muchos casos de uso de la inteligencia artificial, que no nada más es un caso de uso hipotético, sino práctico y práctico comercial, y práctico que crea efectivamente obras que ya están ahí fuera. Y estamos hablando precisamente del impacto de la inteligencia artificial en la industria creativa. Para poder tocar este tema, hemos preparado esta mesa con ustedes, con Alejandra Luzardo Washington. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, es un honor para mí, la verdad, poder estar con ustedes. Y hoy les saludo desde Ciudad de México, no estoy en Washington. Ah, Así bien. que maravilloso, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. La presento brevemente antes de pasar con el resto de nuestros ponentes. También emprendedora, líder en la industria audiovisual, fundadora y CEO de Boomful, que se ha dedicado precisamente a expandir el sector audiovisual. Tienen ahí su semblanza, cofundadora de Demand Solutions, productora, en fin, una experta en industrias creativas. Nuevamente, gracias Alejandra por estar aquí con nosotros. Gilberto Valderas, de Virtual Production y Gen AI. Bienvenido, queridísimo Gilberto, experto precisamente en conjugar inteligencia artificial e industrias creativas, cinematografía y demás. Bienvenido y gracias también por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes, con la gente que admiro y pues vamos a ver dónde estamos y hacia dónde va. Eso, ahí vamos hacia allá vamos. Y Adrián López, bienvenido a Adrián, consultor, productor, creador de experiencias inmersivas o realidad aumentada, realidad interactiva y lo que le sigue. Ahorita vamos a tocar esos temas, coordinando en innovación y producción, LEDEC Group, también cofundador de The Peace Train, esta última que orquesta estrategias transmedia para explorar nuevas fronteras en la narrativa digital. Nos van a tener que explicar qué es todo esto cuando ya metemos inteligencia artificial. Adrián, también bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y con mis compañeros, compañeras. Gracias a los tres por permitirnos esta experiencia, este intercambio de ideas, eh, por un lado para poder ver y saber ¿en dónde estamos parados hoy? Es decir, la inteligencia artificial ya no es algo que se va a utilizar, es algo que incluso ya probablemente hemos visto con mayor o menor crédito en producciones de todo tipo, probablemente en pantallas grandes y no nos hemos enterado de qué tanto ha influido. Me gustaría dirigir esta primera pregunta que abra la conversación precisamente a ti, Alejandra, para entender cómo está transformando la inteligencia artificial la industria cinematográfica, desde cualquiera de las dimensiones en que quieras abrir esta conversación y abordarlo, Alejandra, por favor. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, fíjate que la inteligencia artificial está revolucionando definitivamente la industria audiovisual, el cine, todo lo que tiene que ver con contenido. ¿De qué forma? Bueno, en algunos casos para reducir costos, para acelerar procesos y abrir nuevas posibilidades creativas, ¿no? Sin embargo, también plantea desafíos éticos y legales, especialmente en relación con la propiedad intelectual y el papel de los creadores, y en este caso le voy a llamar creadores humanos, porque ahora todo el mundo es creador, inclusive las máquinas. Entonces ahí hay otro punto como para discutir. Pero para ir al punto en cómo lo está revolucionando, voy a tratar de ir a algunos puntos que pueden ser interesantes, ¿no? El primero es en la guionización y desarrollo de historias. Esta herramienta usando el ChatGPT se utiliza para esbozar ideas, escribir diálogos, desarrollar tramas. Hay una empresa que se llama Scriptbook que dice que ellos pueden analizar guiones y predecir que será un éxito. Sin embargo, todavía no se ha visto ningún éxito, pero sí han hecho un ejercicio interesante. Lo hicieron hace tiempo, en el 2015 o el 2017, donde evaluaron más de 62 películas estrenadas por Sony Pictures y se identificaron correctamente 22 de las 32 que resultaron ser un fracaso comercial, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo cómo la inteligencia artificial sí puede de alguna manera predecir. Otro caso interesante que creo que es importante destacarlo es Surprise, un cortometraje de ciencia ficción escrito por una
una AI denominada Benjamin, que desarrollado mediante redes neuronales. Aunque no fue un éxito de taquilla, este proyecto experimental demostró el potencial de la AI en la creación de guiones. Entonces sí vemos cómo en los guiones la inteligencia artificial de alguna manera se está desarrollando como una herramienta, y eso es muy importante decirlo, ¿no? En la creación de personajes, por ejemplo, para generar estos perfiles, explorar arcos narrativos complejos o enriquecer historias. En la producción, como muchos de ustedes que están acá, seguro conocen el software como Real Engine, que son herramientas que permiten crear entornos virtuales detallados para visualizar escenas antes de un rodaje. También los modelos de la AI calculan la mejor iluminación, ¿no? Que eso creo que es algo súper interesante para optimizar el tiempo y los recursos. Hay otros temas que me gustaría mencionar porque también son bastante, vamos a decir, controversiales, como el casting y el doblaje, ¿no? DeepMind analiza voces para seleccionar actores de doblaje más adecuados, y el deepfake, que tiene muy mala fama, porque ya lo sabemos, pero fíjate que hay un caso interesante y por eso yo lo traigo sobre la mesa, porque a veces nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo. Hay un caso destacado del David Beckham, quien apareció en un video hablando más de 9 idiomas diferentes para una campaña contra la malaria, ¿no? Logrando un alcance global y una mayor sensibilización sobre la enfermedad. Entonces, este tipo de casos creo que, como todas las tecnologías, cuando nacen, cuando crecen, cuando están en ese desarrollo, se pueden usar tanto para bien o para mal. Lo que sí necesitamos son estas políticas públicas, de alguna manera entender los temas éticos del uso de la inteligencia artificial para que ésta se use de una manera positiva, o por lo menos tratemos de ayudarnos a que sea lo más positivo posible. Antes de cerrar, me gustaría mencionar varias películas. Tengo varias otras, como en el marketing, como la experiencia de realidad virtual y tal, pero creo que para cerrar me gustaría mencionar ejemplos concretos de películas que ha usado la inteligencia artificial, como Avengers Endgame en el 2019, que optimizó las escenas de batallas masivas utilizando y ayudando a coordinar los movimientos de miles de personajes. El Irlandés en el 2019 usó una tecnología de rejuvenización digital de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, sin necesidad de maquillaje. La Liga de la Justicia de Zack Snyder en el 2021 se usó para ajustar la paleta de colores y mejorar el tono visual de la edición final. Y Star Wars Rogue en el 2016, que usó la inteligencia artificial digitalmente para recrear a Peter Cushing como el gran Moff Tarkin, utilizando material de archivo como base, ¿no? Entonces sí vemos que de alguna forma sí se está ya utilizando, ya unos años atrás, la inteligencia artificial como parte del sector audiovisual. Muchas gracias, Alejandra. Nos pintaste en prácticamente minuto y medio, 2 minutos, el cómo ya lo sospechábamos, incluso podríamos decir, sí, ya sabía o ya me imaginaba, pero la realidad es que tocaste, y sí quiero ir recogiendo esas perlas que se les van a ir cayendo a ustedes, nos van a ir arrojando. Mencionaste el impacto como creador de guiones y como evaluador de guiones. Estamos hablando de dos papeles diametralmente distintos y que de algún modo ya lo están realizando robots, inteligencias artificiales, como herramienta de luz, de ángulos, de evaluación de los mismos guiones, de fusión en la ayuda y la creación logística, e inclusive, ¿por qué no?, hasta de sustitución de artistas de maquillaje. Pero eso nos lleva también a algunos de los temas que tienen que ver con estos desafíos, y de algún modo ya nos los esbozaste, porque la inteligencia artificial puede actuar como actor. El deepfake, ese tema que podría llevarnos muchas mesas él solito, pero también como co-creador de escenarios. Entonces sustituiríamos a los creadores digitales o artistas de pintura, y por supuesto como sustitución de actores de reparto, ¿no? La creación de estos masivos escenarios donde actuarían ordinariamente un montón de personas. Gilberto, estos desafíos son los que hemos detectado simplemente de los primeros 3 minutos de esta conversación. Y tú, además, por la experiencia que tienes, habrás detectado también, o has ya experimentado, qué otros se presentan también en los flujos de trabajo de la producción visual. Y por supuesto, el cómo los han ido solucionando. Por favor, bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Roberto. Sí, en efecto, y no solo de producción virtual.
porque los principales problemas que encontraba en producción virtual aplican a todas las áreas donde se está utilizando IA generativa. Y esto es la calidad, ¿sí? La calidad, luego a veces sale bonito, a veces no sale bien. Entonces, calidad, sobre todo en imagen y video. Video, mucho noise, mucho flicker, mucho ruido. La consistencia. Si yo quiero hacer unas escenas, el personaje no es consistente entre escenas. Y lo han visto en muchos videos. Y juegas con la narrativa, con los cuadres para engañar a la gente. ¿Sí? La consistencia. Y eso es parte del control. Cada que yo prompteo algo, cada que doy una instrucción, va a hacer lo que quiera. La IA no sabe decir que no, me va a dar un resultado y ese resultado nunca tengo el control. ¿Y qué hacemos para mitigar esos problemas? Pues mucha postproducción, ¿sí? After Effects, Photoshop, retocar imágenes, retocar videos o limitarnos. Por ejemplo, si un video me lo generó de 5 segundos, voy a agarrar 2 segundos y hacerlo más lento o reencuadrarlo, ¿sí? Entonces, los principales problemas son tres: calidad, consistencia y control, ¿sí? Me encanta cómo nos los has explicado muy bien. Calidad, y va muy de la mano, porque si no controlo el output de la IA, por mucho prompteo que yo le haga, entonces la consistencia simplemente no existe. Sería válido pensar quizá es más fácil utilizar los actores o los artistas de carne y hueso para poder cuidar la calidad, pero por otro lado resalto que ese reto de algún modo ya nos diste un poquito de luz respecto de que si estamos utilizando menos en el proceso creativo, sí definitivamente se va a necesitar mucho más en el proceso post-work, ¿no? O after-work, para efectos de Sí, poder afinar el resultado. Entonces, exacto. Me ganaste la palabra, refinar el output. O sea, vamos a pasar totalmente. muchas Vamos a iteraciones. llegar a una especie de juego costo-beneficio, dónde gasto más, dónde gasto menos, me quito encima a las divas de los artistas y entonces contrato quizá más técnicos. Solamente lo estamos poniendo sobre la mesa, porque estamos apenas abriendo este diálogo. Muchas Agregando un fuego. Totalmente, sí, estamos entendiendo apenas y esto va a aprender. Y llegué, sirve como introducción precisamente para hablar de las oportunidades. Yo ya mencioné una que vi, Adrián, yo no soy especialista en la industria audiovisual, ustedes sí. Yo mencioné una que va a ser precisamente esta, los técnicos expertos en postproducción. Adrián López, por favor, ayúdanos a abrir los ojos. Sí, ya se utiliza como herramienta, creo que no hay discusión de que hay que seguirlo utilizando, pero en todos los demás rubros y ámbitos, Adrián, ¿qué es lo que ves? ¿Cuáles son las oportunidades? Sí, muchas gracias. Y bueno, voy a retomar un poco de lo que acaba de hablar Alejandro y Gilberto para llegar a esta respuesta que antes de llegar al acercamiento de la realidad extendida, quiero hablar de la convergencia mediática. Durante muchos años, en estos 10 años que he estado en el mundo de las tecnologías inmersivas, de la innovación, he descubierto que la convergencia es lo que precisamente detona el cambio de paradigma, tanto en modelos de negocio, de producción y pues de desarrollo de proyectos, ¿no? ¿Qué es la convergencia? La convergencia es como cada medio, que antes, anteriormente lo veíamos como algo separado, ¿no? Teníamos la televisión por un lado, radio por otro lado, cine por otro lado, cada quien vivía en su mundo, en su burbuja, ¿no? Y tenían sus propios procesos, sus propias maneras de evaluar los proyectos. Sin embargo, con el tiempo, estos mundos que parecían separados se han ido tocando y mezclando hasta llegar a las tecnologías inmersivas. Y justamente no podemos entender la tecnología inmersiva sin esta convergencia. Cuando hablamos incluso del metaverso, esta idea tan abstracta que nos presenta Meta o otras empresas de un mundo interconectado donde podamos llegar con avatares y podamos tener literal un gemelo digital de la realidad, pues nos lleva a pensar de cómo sería posible esto. Y en realidad es la convergencia lo que lo permite, porque dentro de un metaverso podemos encontrar contenido, video, audio, incluso un periódico, cualquier medio que nosotros imaginemos puede habitar en el metaverso. ¿Y cómo llega la inteligencia artificial en este contexto? Pues es a detonar todo, ¿no?
porque ya no solo estamos hablando de las creaciones que ya tienen cierto autor, sino que estamos presenciando a la propuesta de un metaverso donde el contenido es generativo, donde el entretenimiento se genera en tiempo real, donde tú simplemente con poner un prompt ya puedes generar todo un entorno. De hecho, ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de recibir a Alvin Wang, que es director de HTC en el Festival de Cine de Guanajuato, y él presentó su visión del metaverso y de la inteligencia artificial. Y habló mucho de el entretenimiento generativo. Y el día de ayer estaba viendo en sus redes y compartió un nuevo programa que ya permite generar en entornos 3D con un prompt. O sea, literal, si quieres verte con unos amigos en un mundo de la Edad Media, todos se ponen de acuerdo en qué prompt y ya todos pueden entrar a un mundo que se genera automáticamente. Y no solo es una imagen, no solo es un video, no solo es un entorno 360, ya habíamos llegado ahí, ahorita ya estamos llegando a la creación de entornos virtuales, de assets completos con la inteligencia artificial. Entonces, dudo que en los siguientes años estaremos viendo mucha más integración, pero sobre todo ahorita lo que hace falta es la asimilación de la tecnología para implementarla en proyectos y que se logre esto que dice Gilberto, la calidad del contenido va a demandar al final el público, tener un elemento de equidad y ahí es donde diferencias un prompteo sencillo cualquiera a un prompteo que ya viene con todo una estructura detrás, ¿no? Que más adelante Y quisiera yo ahondar solo en voy a eso. poner sobre la mesa, fíjense qué tema tan en apariencia no relacionado y sin embargo así es, cuando hoy ya los niños dentro de videojuegos, ya utilizando el prompteo a su nivel de inteligencia artificial, están ayudándose de ello para crear sus propias creaciones audiovisuales que después publican en YouTube. Se nos están abriendo panoramas impensables en otros momentos, ¿no? Como las herramientas están abriendo todas esas oportunidades, pero, por supuesto, queridísima Alejandra, tú las pusiste sobre la mesa, te toca empezar a dar respuesta a estas controversias, yo diría retos, quizá, o simplemente problemáticas que se tienen que ir resolviendo. Todo este día hemos hablado de derechos autorales, quién o quiénes, si los tienen o no. El doctor Jalife ha puesto sobre la mesa una solución tan limpia y simple como magistral, en mi opinión, derechos de autor de personas morales, pero también derechos laborales, remuneraciones, te tengo que pagar o no por algo que hace un robot o que tanto, autores completamente digitales sustituyendo, o mejor, ya en lugar de utilizar humanos, esos son los que se me vienen a la mente, por favor. ¿Qué otras controversias ya están ustedes viviendo y teniendo que resolver? Sí, mira, fíjate que antes de comenzar con las controversias, solo como para poner el público con aquellos que no están familiarizados, porque espero que muchos de los que nos están escuchando no necesariamente vienen del mundo de los derechos de autor, etcétera, ¿no? Entonces, entendamos primero que los derechos de autor protegen las obras creativas originales de un autor, puede ser libro, música, etcétera, para garantizar que solo esa persona o empresa puede beneficiarse de su creación durante un tiempo determinado. Y el dominio público son obras que ya están protegidas por derechos de autor y pueden ser usadas libremente por cualquier persona. Pero aquí viene la controversia. ¿Qué sucede con las obras creadas por la inteligencia artificial? Ahí puede generar textos, imágenes y música y otros contenidos. Sin embargo, esto plantea, bueno, definitivamente muchas preguntas. La primera es quién es el autor. ¿Es ahí la persona que estrenó el modelo o quien dio las instrucciones para esto, ¿no? Y las leyes actuales no reconocen las máquinas como autoras, ya que no son humanas, y eso es el primer tema que se tendría que abordar, ¿no? El otro tema tiene que ver si aplica el copyright, porque como se entiende hoy en día en muchos países, una obra debe tener un esfuerzo humano, creativo, para que sea protegida por los derechos de autor. Esto pone en duda si las obras, de la inteligencia artificial pueden o no
o deben tener un copyright? Yo no tengo la respuesta, pero creo que es importante que nos hagamos estas preguntas. El otro tema es el impacto en el dominio público. Si una obra creada por la inteligencia artificial tiene derechos de autor, podría pasar automáticamente al dominio público, todo el mundo la podría usar, esto beneficiaría a la sociedad o no, ya que cualquier podría usarla. Sin embargo, esto podría ser explotado por empresas que utilicen la inteligencia artificial para generar contenidos masivos sin pagar a creadores, o sea, una vez más, a nosotros, los humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este debate, no? Uno es porque necesitamos la protección de los creadores humanos. Si estas obras de ahí están protegidas por copyright, podrían desplazar a los artistas y los creadores humanos, ¿no? Y lo otro es acceso a la cultura. Hay un tema muy relevante acá. Un dominio público robusto fomenta la innovación y el acceso a la cultura, pero si las empresas usan la AI, cómo van a hacer para esto? ¿Se va a monopolizar la cultura porque estos contenidos son accesibles para todo el mundo? Esa es otra gran pregunta, ¿no? Y la propiedad de los datos, si necesitan realmente entrenar datos existentes. La AI necesita nuestros datos para entrenarse, pero ¿quién posee los derechos de los datos que hoy en día la AI está utilizando, ¿no? ¿Es ético usarlos sin permiso? Que esa es otra gran pregunta, ¿no? Entonces creo que ahí, mira, no hay realmente hoy en día una respuesta para todo. Creo que necesitamos proteger a los creadores humanos mientras permitimos que se fomente la innovación. Necesitamos repensar las políticas públicas de alguna manera para que se siga innovando, pero por ejemplo, que no se creen obstáculos cuando queramos sacar una ley que de repente está enfocada en la salud y los temas de inteligencia artificial, pero que puede ser un retraso en otro tema como la educación o como las industrias creativas, etcétera. O sea, tenemos que tener una mente un poco más abierta para poder hacer leyes, regulaciones, reglamentos que nos permita realmente llevar la inteligencia artificial o por lo menos, porque esto estamos hablando de hoy, pero mañana serán otras tecnologías, ¿no? De alguna manera a que sí existen regulaciones, sí protegemos a los humanos, pero que se siga innovando, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Y tú solamente pusiste ahí, oye, esto es lo que ya tenemos enfrente. Estas están siendo las controversias, los retos. Eh, Dejaste y me encantó, muchísimas gracias, el espacio para que Gilberto nos hable de estas amenazas, de estos riesgos. Gilberto, cuando hablamos de calidad y consistencia, quiero tomar tu primera respuesta porque me pareció magistral. Es casi imposible pensar ahorita en una producción audiovisual completa, resultado final, creada completamente con IA, no que no pueda existir, hoy ya lo podríamos tener, pero que cumpla con los criterios, por lo menos los que tú nos marcaste, calidad y consistencia. Pero pensemos que no estamos lejos. Si pueden conducir vehículos en tiempo real, respetando vidas, leyes y demás, no debe estar lejos una obra que pueda cumplir los estándares mínimos de ser un éxito de mercado. ¿Qué riesgos y amenazas ves en este sentido? Y, en tu opinión, ¿cómo pueden mitigarse? Completando lo que mencionaste, es cuestión de tiempo llegar a este punto, ¿sí? Ya ahorita ya hay muchos thrillers, pero si los ves todos se ven iguales. Si los ves todos son lentos, son paneos, movimientos de cámara, y eso ese es por el límite a donde está ahorita la IA. Lo va a sobrepasar cuestión de meses. Pero el principal riesgo o amenaza que yo veo es la complacencia. Nos estamos volviendo muy dependientes, ¿sí? He visto charlas en foros donde las preguntas ya contestas en automático con ChatGPT y en vez de leerlo le mandas el resumen a ChatGPT que te lo dé y le contestas igual y en verdad me da mucha flojera y nos estamos haciendo complacientes, estamos dejando de cuestionar y profundizar en esa información y lo mismo para los resultados. Yo he querido hacer, digamos, en video, vi un efecto que me encantó, me tardé horas, no me salió, le dediqué varias horas, me frustré, lo dejé una semana, regresé a la semana y lo pude lograr, pero sé que soy medio terco en ese sentido, pero habrá directores o productores o generadores de video o gente que promptea que pues no funciona ese, vamos a cambiarlo por este encuadre que me quedó.
Entonces, totalmente la narrativa o visión del director se fue por el caño, porque estoy usando lo que tengo, no lo que quería. Correcto. ¿Sí? Entonces, este, no hay que volvernos pasivos, ¿no? Este, Gracias. complacientes. Y te voy a decir que gracias, Gilberto, porque honestamente yo esperaba una respuesta típica, es decir, típica de las que venimos escuchando, de las quejas o dolores propios de la industria. Es que los actores, es que las remuneraciones, es que los costos, es que... Y no, me encanta que nos diste un enfoque desde la producción, desde de la actividad del artista, en este caso artista productor, que es... podemos llegar a eso. Sí, ¿y cómo lo mitigamos? Hay que revisar el contenido. Por más flojera que nos dé, por más repetitivo que sea, siempre va a necesitar la supervisión humana. Ya, me gusta esa solución y ese resultado. Aunque en el camino vamos a encontrar a estos expertos, ¿no? También creo que es una posibilidad válida los que digan, no me quedo con lo que la IA da o quizá una solución intermedia, pero, y brinco precisamente ahora contigo, Adrián, porque es pues es lo que sigue. ¿Cómo se ha estado integrando la inteligencia artificial? Dentro de este marco, y por eso está en la pregunta, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ya hay obras creadas con o auxiliados de inteligencia artificial y concretamente para experiencias inmersivas. Háblanos de eso. O sea, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Cuáles han sido los resultados? Los frutos ya están, las obras ya están allá afuera. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Bien recibidas, mal recibidas? Y yo ampliaría la pregunta que no está en pantalla. ¿Es obra del artista, del coordinador, o, o se debe al uso de la inteligencia artificial? Por favor, Adrián. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a poner un poco de ruido en esta pregunta porque, bueno, Alejandra y Gilberto lo vivieron el año pasado. Justamente el Festival de Cine de Guanajuato se abocó a la inteligencia artificial. Tuvimos un evento que se llamó Sinergia, donde también estuvo Richie, de ahí surgió mucho de esta sinergia. Y el centro de este encuentro no fue precisamente hablar de lo bonito o de lo feo, sino más bien de los retos y realmente decir y plantear sobre la mesa de que estamos en un momento donde la inteligencia artificial llegó tan rápido, llegó de una manera tan abrupta que pues no nos agarró con los elementos necesarios. Y sobre todo hacer un poco de retrospectiva de las luchas que la industria cinematográfica en especial y la industria creativa en México ha tenido durante muchos años, ¿no? Siempre se ha pugnado por la producción de calidad, por ejemplo, esta competencia con Hollywood y de decir, oye, pues, ¿cómo logramos hacer algo de buena calidad, pero que no cueste tanto, que haya los incentivos, toda esta parte, ¿no? También la parte de la cultura, de la apropiación cultural, de cómo protegemos nuestras identidades, cómo protegemos el hablar de ciertos aspectos o rasgos de nuestra cultura sin romperlo, ¿no? Y otra vez con inteligencia artificial venimos a romper eso porque cuando prometeamos algo de cierta cultura, pues ya nos está alucinando. La otra vez estaba viendo un video de inteligencia artificial de los mayas y de pronto hay un maya traía lentes de sol y dices, ¿qué es esto? ¿No? Porque entonces, ¿dónde queda esa protección de la cultura? También el tema que mencionaste, el tema de los trabajos, de las remuneraciones, pero más allá de eso, del reconocimiento del trabajo humano en los diferentes procesos de la producción. Y en torno alrededor de todo esto se generaron una serie de mesas donde precisamente hablábamos del consumismo, de la identidad, de justo la integración de la inteligencia artificial en procesos de producción creativa, la democratización, porque aquí fue algo muy interesante. Si lo ves desde la perspectiva de un creador, estudiante o indie que quiere crear algo con bajo presupuesto, pues es una gran oportunidad la inteligencia artificial de acceder a algo que anteriormente no tenía. Pero si lo ves desde la perspectiva de la empresa gigante que tiene todos los recursos, pues a ellos no les conviene, o sea, no es que reduzcan costos para hacer algo más grande, sino reducen costos para que sea más benéfico para ellos. Entonces, también esta parte de la democratización queda en medio de a quién realmente beneficia la inteligencia artificial.
el impacto económico, el impacto de derechos de autor, propiedad intelectual. Y bueno, pues todo esto redunda finalmente en sí, en ver la manera en que el festival pueda eh, abrirse o tener cierta perspectiva a este nuevo tipo de producciones. Nos está costando trabajo. Hasta ahorita la respuesta es no, no hemos tenido producciones específicamente en inteligencia artificial porque todavía no encontramos variables adecuadas para hablar de una producción de cierta calidad, que tenga cierto desarrollo, que pueda estar a nivel de una competencia. Yo creo que el primer paso para el festival sería tener una sección donde se evalúen producciones entre pares que estén hechas sin inteligencia artificial, antes de ponerlas a competir con una producción bien hecha, bueno, no bien hecha, sino más bien hecha en un sentido tradicional. Y, Me encantó ese se comentario y me me encanta la salió, ¿no? solución, Pero ¿eh? que yo creo que sí va por ahí el sentido de No, me decir, encanta la solución porque además Gilberto nos lo ha dejado claro. El gran problema es ahorita la calidad y la consistencia. Entonces, exacto, pero la solución es creamos una categoría donde participen obras creadas en exclusiva con inteligencia artificial, es decir, no como herramienta solamente, ¿no? Creo que es una solución, un primer acercamiento, pero no faltará precisamente querer medirnos contra la máquina. Ya lo hicimos hace 50 años en el ajedrez y lo vamos a querer hacer también en el mundo audiovisual, ¿no? seguramente Será llegaremos a la eso. competencia. La primera tiene que ver con políticas públicas en este ámbito, el rol de los gobiernos para fomentar la innovación y la industria audiovisual, pero también qué habilidades consideramos esenciales a este nuevo entorno. Más aún, la pregunta creo que se puede ampliar, es decir, ¿tengo o no que saber, según lo que yo sea, inteligencia artificial o utilizarla o no? ¿Estoy o no obligado? Hoy podemos, es casi impensable no utilizar una computadora en cualquier cosa, pero un pintor, un artista de maquillaje podría decir, pues es que yo no las utilizo y no tengo por qué usarlas. Sería una pregunta válida. Y también, ¿cómo nos está afectando para efectos de las estrategias de marketing? Voy primero, pero repito, si quieren encimarse y levantar la mano más que encimarse, es decir, también tengo algo que aportar en la opinión. Vamos primero al tema de los gobiernos y esta industria. Alejandra, difícil pensar en alguien más autorizado que tú y no obstante no estás dentro del ámbito legal de forma directa, como lo estamos los abogados. Sí que estás completamente influenciada, regida por estas regulaciones. ¿Cuál debería ser el rol de los gobiernos? Es decir, ¿fomentaron nuestras herramientas? Ya tenemos 2 años y meses con ellas ahí fuera, años utilizándose. ¿O nos esperamos a que se protejan o no se protejan los derechos de autor y demás derechos? Mira, es un tema muy interesante porque lamentablemente obviamente el tiempo para poner a los creadores en primer plano y establecer, a pesar de que han habido muchos esfuerzos y algunos países tienen reglas de derechos de autor, leyes interesantes, sin embargo, esas leyes ahora ya están obsoletas, o sea, no estamos viendo cómo funciona hoy en día el mundo de la creatividad. Y podría decir que en el caso de América Latina, en el tema de inteligencia artificial, estamos en un estado regulatorio incipiente. Algunos países han comenzado a desarrollar políticas específicas o a dar marcos regulatorios utilizando la ley de la Unión Europea y por declaraciones de acuerdos multilaterales. Sin embargo, apenas estamos comenzando. La gran pregunta es si los gobiernos de verdad van a tomar esto en serio y van a desarrollar estas leyes y estos marcos regulatorios que sí se necesitan para poder avanzar. Creo que sin dejar de que la innovación sea de alguna manera hostigada, ¿no? Por todas estas leyes, que eso es un tema muy controversial y muy complejo, pero sí es importante discutirlos, ¿no? Por ejemplo, en Chile tiene un plan nacional que establece pilares para el desarrollo centrado en infraestructura, adopción de tecnologías y aspectos éticos. Sí, y algunas de las tendencias de América Latina, o sea, los países, vamos a llamarlos pioneros en temas de inteligencia artificial, está Brasil, está Chile, está Uruguay y le sigue México.
Sin embargo, la pregunta es si usamos, por ahora, la mayor parte de estos países están usando la inteligencia artificial. No necesariamente están creando productos de inteligencia artificial como tal. Entonces creo que es ahí donde va a haber un sesgo, donde va a haber una gran diferenciación de los países que van a tener mayor poder. Yo siempre digo que el poder de los países se va a centrar en las tecnologías. Mientras más las uses y de alguna manera pues vas a estar de alguna forma competitivo, pero la pregunta es si vamos a ser capaces de desarrollar tecnologías, no solamente usando la inteligencia artificial, sino creando productos de inteligencia artificial para posicionar a América Latina como uno de los mastermind de la inteligencia artificial, tomando en cuenta que somos unos países muy creadores, ¿no? Pero sin embargo, necesitamos de alguna forma buscar que estas políticas públicas sean unas políticas un poco más inclusivas y que de una manera holística, donde por ejemplo el componente educativo no deje de faltar. Es importante que sí se desarrolle el tema educativo en términos de las nuevas tecnologías, porque las industrias creativas tienen un impacto económico y tienen un impacto social. Lamentablemente, hoy en día eso no se ha, de alguna manera, a pesar de que muchos, y yo en particular, he visto América Latina de primera mano y muchos de los países no necesariamente le dan la importancia, prefieren hablar de turismo que hablar de industrias creativas, mientras que el audiovisual, por ejemplo, en sí solo, en algunos de los países, pues crea un impacto económico importante, ¿no? Entonces, la inversión en innovación, en este caso de nuevas tecnologías, va a ser claramente un gran desafío, pero también una gran oportunidad para que podamos desarrollarlo. Gracias. Y coincido contigo y además voy a tomar este comentario de Julián y dice innovar en usos mejor. Miren, estamos hablando de Latinoamérica con un público eminentemente latinoamericano, el host, nuestros ponentes. La realidad es que las herramientas de inteligencia artificial, todo parece indicar que se van a desarrollar fuera de nuestra región. Entonces, innovar en el uso de las mismas y regular el uso de las mismas en nuestros países va a ser un reto porque similar a como ocurre con las redes sociales creadas en los Estados Unidos y reguladas allá, ellas simplemente actuarán en nuestros países con la regulación del origen. Eso por un lado y por otro lado, porque si allá regulan primero, aquellas regulaciones van a venir casi como espejo o reflejo, simplemente porque si las obras y la regulación se crea allá, Latinoamérica no le queda mucho espacio más que para acatar el lugar de creación de las herramientas y de las obras. Gracias Alejandra. Es Agregar algo en ese sentido de esta pregunta. adelante Adrián, por favor. Sigamos en esta comunidad. Les digo, todas son Sí, importantes, sí, pero si sí. nos detenemos en esta solita, Seré- no importa y nos saltamos el tiempo. Sí, trataré de ser muy breve, pero justamente una reflexión que tengo y desde el mundo de que vengo de las tecnologías inmersivas ha sido muy difícil justamente cuando tú llegas con un IMCINE y te dice yo soy cine, no soy realidad virtual, o cuando llegas con Secretaría de Cultura con un nuevo formato, fue muy difícil el plantear siquiera un cambio en la ley donde se hablara de lo audiovisual, no solo de lo de cine o de video. Y en ese sentido yo aprendí que la tecnología como tal necesita tener un uso práctico y pegarle directamente a la gente y pegarle directamente incluso al gobierno para que sea atendido, cosa que sí noté con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial ha habido mucho más interés. Sin embargo, haciendo mi reflexión cruzada con lo que vengo diciendo, es que justamente como no hay cuestiones prácticas, no hay una cuestión de un encuadre y es muy general, de pronto se diluye el esfuerzo, porque o le afecta a cultura, o le afecta a salud, o le afecta a seguridad, entonces cada quien quiere atenderlo de manera separada. No hay un esfuerzo en conjunto en el cual la visión sea más integradora y pues sí, justo con una relación entre secretarías, con una relación entre sectores. Entonces yo creo que un poco la regulación, sí, como dice la pregunta, va para la industria audiovisual, pero tendría que tener una visión mucho más holística en cómo lo estamos incorporando hacia el todo y cómo todo se retroalimenta al final, porque ya estamos borrando las barreras de las definiciones
y la inteligencia artificial nos está poniendo ese reto, ¿no? De abrirnos más allá de solo decir, como ustedes los abogados, ¿no? El caso muy concreto de una persona, un lugar, un tiempo, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un todo que nos está afectando al mismo tiempo, entonces tenemos que tener eso. Y concluyo con la reflexión que justamente Richie dio en el evento de Sinergia, que él decía que para él la conclusión era que la legislación iba a ser una legislación negativa. Es decir, que una vez ahogado el niño, se tapa el pozo, no de otra manera. Y yo me quedé pensando mucho en eso, porque tristemente creo que para allá vamos. No veo iniciativas que quieran abrirse más allá de hacer estudios por adelantado, porque cuestan, obviamente, un gobierno que diga, pues vamos a analizar y una empresa, pues mucho menos, porque las empresas son, como tú dices, americanas. Entonces, en esto nos encontramos en un punto intermedio que no parece no haber una salida, pero yo creo que sí hay que tener una visión mucho más abierta. Coincido. Y Gilberto, te voy a rebotar la misma pregunta y con esta añadidura, de nuevo, desde la visión jurídica, que es la que nos permite este foro, y porque el balón es mío y están en mi campo de juego, ¿no? Ya estamos viendo, y derivó no directamente de inteligencia artificial, sino paradójicamente de tantas reformas en materia judicial que nuestros clientes están solicitando foros alternos para resolver sus problemas, colocándolos donde hay certidumbre y donde más grande es la industria, incluyendo los temas de cine y entretenimiento. Y eligen Estados Unidos, por supuesto, y eligen arbitrajes en Estados Unidos. Entonces, Gilberto, si bien somos creadores en Latinoamérica, de Latinoamérica para el mundo, de Latinoamérica para un mercado estadounidense y por supuesto queremos triunfar aquí. Si creo para allá, ¿no tendré que acatar las regulaciones de allá? Es una pregunta válida y como ocurre hoy, esto no sería nuevo, quiero imaginar. Me encantaría escucharte en ese sentido. Ah, no esperaba ese balón, no esperaba el balón en mi cancha tan rápido, pero déjame, la reboto. Claro que sí, las normas se aplican en todos lados. Es como, deja, busco una analogía rápido. Ah, ¿Cómo nos comportamos cuando visitamos otro país? Es lo mismo. Cuando vamos a Estados Unidos, sí me detengo en todos los altos, así, y siempre no hay nadie. Estoy en un rancho en Nebraska y nadie me está viendo y me lo podía volar. Aquí en México me meto en sentido contrario cada 5 minutos, por así decirlo, ¿verdad? Claro, claro. Pero aplica lo mismo, ¿sí? Lo mismo para la inteligencia artificial. Tendremos que esperar entonces a ver cómo nos la regulan. Hemos llegado prácticamente al final de esta sesión. Sí quiero rebotarles una última pregunta. Las habilidades, y los tres tienen experiencia en ese sentido. Las habilidades dentro de la industria. ¿Qué habilidades consideran esenciales, Alejandra, Gilberto, Adrián, para los profesionales dentro de la industria o de las industrias creativas hoy con IAs de este tamaño? Nos basta en lo que tenemos y luego aprender a promptear. Habrá que crear toda una nueva rama dentro de estas industrias. Por favor, aunque la tenemos, haría de nuevo contigo, Alejandra. Uno. Sí, mira, definitivamente nosotros hicimos un estudio hace como unos 3 años enfocados en el sector audiovisual y una de las grandes conclusiones es que hay que invertir en los talentos. Invertir en los talentos significaba invertir en que conozcan, ya sea desde las nuevas tecnologías a cualquier sector que tuviera que ver con industrias creativas. Hay un desconocimiento muy grande y una diferencia muy grande en las habilidades técnicas que sobre todo las industrias creativas que usan las nuevas tecnologías tienen en América Latina y en otros países, ¿no? Necesitamos llegar ahí masivamente. Tenemos personas muy bien capacitadas en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, no así en toda la región. Sin embargo, necesitamos crear volumen, porque cuando esto lo trasladamos al sector audiovisual y pensamos que vamos a trabajar con una plataforma y vamos a hacer una película
de acción, donde se necesitan una serie de programadores o creadores audiovisuales para X, ¿no? Una película de animación, por ejemplo, no tenemos el volumen que se necesita para la creación de este tipo de película. Y eso se traduce a que necesitamos capacitar a más personas. Obviamente que la demanda es grande, pero no es siempre igual. Entonces necesitamos ser también versátiles con estas habilidades para poder trasladarnos desde el mundo de los videojuegos al mundo del cine, al mundo del marketing, porque la industria del entretenimiento funciona así. La gente cuando no está haciendo películas, en casos generales está haciendo propagandas o lo que llamamos advertisement, ¿no? Entonces creo que sí, hay que invertir en el talento desde ya, no esperar que te gradúes sino que desde que estás pequeño, ¿no? En los colegios hay que inyectar un poco más a esta temática de la innovación, la creatividad y obviamente el uso de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Alejandra. Gilberto, esta pregunta la preparamos para ti. Por favor, tu insight entre talento actual e inteligencia artificial. Sí, las habilidades que yo considero, son tres principalmente. Capacidad de análisis. Hay mucha información ahí, ¿sí? Igual cantidad de opciones. Entonces, va a ser mandatorio que podamos analizar las inteligencias artificiales para ver las ventajas competitivas entre ellas. ¿Cuál me conviene más? ¿Sí? La proactividad en todos los profesionales. Aquí usarte las manos, hay malos, no, no porque a Juan le funcionó, no me va a funcionar a mí, ¿sí? Y la adaptabilidad. No es solo adaptarnos a lo nuevo, sino que anticiparse, ¿sí? ¿Para dónde va? O sea, si yo le he apodado a ellas donde ya se murieron, pero pues, agarré experiencia, o sea, no fue un fallido del todo. Sí, y regresando a la pregunta anterior, yo quería añadir otro reto ahí del gobierno, la masificación y accesibilidad, o sea, La eh, digitalización de la... es sobre todo en lugares, no está tan, pareciera que sí, pero no está tan estandarizado y hasta con colegas, ¿eh? He visto colegas con maestría, doctorado, conocen la IA, la ven por encima, sí, está chido, es un bot, es un chatbot, en verdad. Y yo sigo sorprendiéndome. Acabo de ver un GPT personalizado que tenía como 100 opciones diferentes para entregarme todo para una película. El storyboard, el guión, la carpeta, los prompts para los personajes, etcétera, etcétera. Yo me quedé así, wow, ¿cuántas instrucciones debe traer en el backend para lograr esto? Totalmente. Y sigo sorprendiéndome, ¿eh? Yo diario veo algo nuevo y me quedo, por acá va, y a eso me refiero a aprender rápido, tomar riesgos y adaptarnos y experimentar con las inteligencias. Muchísimas gracias, Gilberto. Como anécdota, no nos va a dar tiempo, pero efectivamente hace 3 semanas hablé con un secretario particular de un juez federal que cuando revisaba un proyecto de uno de sus secretarios dijo, esto suena muy bien, pero como que no me termina de cuadrar. Y cuando llamaron al secretario proyectista, oye, ¿de dónde lo hiciste? Me recomendaron un programita, ni el nombre sabía, obviamente, ChatGPT. Le puse 3, 4 cosas y me arrojó la sentencia. Explícame, le pidió a este juez de 50 y muchos, al secretario, asistente, 6 toda una clase de alguien. Adrián, cerramos contigo este panel antes de darle las gracias con esta misma pregunta, esta misma vertiente. Habilidades, apertura, ¿qué más? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no está viendo la gente de Twitter? Quisiera retomar un poco donde me quedé en mi última participación de Por favor. que algo bien hecho, digamos, porque ese Sí. fue el término que usé. Pero hablaría ahorita más de calidad y procesos y de profesionalización. Cuando hablamos de una película en IA, como bien dijo Ale Gilberto, va puede ser desde el guión, desde la conceptualización, desde el análisis, la preproducción misma, ya hay herramientas que te permiten hacer tu desglose de guión en todo un proceso de producción,
y llegar hasta la parte visual, ¿no? Puedes incorporar elementos, no puede ser todo, o tal vez solo un elemento, a veces solo es el fondo, el personaje todavía es 3D para darle consistencia, pero estás usando un fondo fantástico en fotogrametría, cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que permite generar un entorno hasta tridimensional en Virtual Production. Y finalmente, pues también la postproducción y de hecho hasta la distribución del mismo contenido, ¿no? Entonces, en todos estos procesos normalmente hay pues una preparación detrás. Hay una persona que sabe cómo organiza esta información o estos procesos para llegar a un objetivo, un resultado deseado, tener cierto control. Ahorita la inteligencia artificial aparentemente nos corta los pasos, pero algo que yo hago mucha la reflexión, y justo en un curso, por ejemplo, di un curso de inteligencia artificial para contadores. Les decía, el conocimiento que ustedes tienen, su preparación, pues no se echa a la basura, todo lo contrario. Ustedes al hacer un prompt con esos conocimientos, por ejemplo, un cinefotógrafo que habla de la apertura del lente, de cierto encuadre, pues le está dando a la inteligencia artificial esas referencias que las utiliza para mejorar su salida, ¿no? Igual ustedes como abogados, toda su preparación los hace únicos en saber qué pedirle. Entonces, a respuestas sencillas, digo, perdón, a preguntas sencillas va a haber respuestas sencillas. A preguntas más elevadas, las respuestas van a ser mucho más elevadas de la inteligencia artificial. En este ejemplo que acabas de dar, si esta persona que hizo este estudio no solo se limita a tres cositas que le alimentó la inteligencia artificial, sino la entrena completamente, se dedica todo un día a, a nutrir la información, a entrenarlo, darle contexto, la salida va a ser mucho más rica. Y también cuando al momento de llegar a sacar un prompt, haces la pregunta adecuada, entonces tu respuesta va a estar a ese nivel. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial también nos reta como profesionales a usarla al nivel de profesionales y no solo creer que con un prompt sencillo vamos a resolverlo todo. Entonces, yo creo que al final sí tiene que ver esa calidad, ese control del proceso, esa retroalimentación incluso. Y yo hasta iría un paso más allá, decirle a la inteligencia artificial, debate conmigo, critica nuestro resultado. Y entonces todavía estás dando un paso más para asegurar de que estás contrastando información y generando algo que realmente pueda nutrir y dar abonar a la realidad que vivimos, que de pronto ya es demasiado pragmática y que creo que debemos seguir fomentando el uso profesional y la preparación de estudiantes y de nosotros mismos. Me encantó como cierre. Me voy a permitir crear quizá este colofón y principio de un buen resultado del uso de la IA, que es: nadie puede promptear como tú. En la medida en que eres un buen profesional, vas a poder obtener un excelente resultado utilizando la inteligencia artificial, porque nadie tiene los conocimientos que tú tienes para pedirle a la inteligencia artificial el resultado que quieres obtener. Estamos empezando a crear también derecho, uso y experiencias, y a distinguir entre el resultado de uso de la inteligencia artificial de un abogado, de un contador o de un experto en la industria creativa. Alejandra, Gilberto, Adrián, me ha encantado, no solo a mí, el público también le ha encantado este panel, y se los puedo decir, pues tenemos nuestras métricas, la retención ha sido del 98%, no obstante que ya tenemos hambre. Les agradezco a los tres. Verdadero honor, Alejandra. Gracias por Muchas darte gracias. una. Gracias. Un Gracias, placer. Saludos Gilberto. para todos. Gracias, Un honor. Hasta luego. Adrián. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos a las 4. Sí, que esté muy bien. Provecho.